presentó finalmente el proyecto que busca, así lo anuncia el gobierno, una reforma integral al sistema de salud. Se proponen cambios al sistema de ISAPRE, que es la salud privada, se proponen cambios al sistema de FONASA, que es la salud que entendemos como la salud pública y que atiende un 80% de chilenas y chilenos. Se presentó esta semana por parte del gobierno y tenemos que recordar el porqué. Antes de iniciar esa conversación vamos a presentar a nuestro entrevistado acá en Clever. Se trata del médico Cristóbal Cuadrado. Él es académico de la Universidad de Chile, especialista en salud pública. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero, recordemos hace unas 3 semanas, un poquito más quizás, hubo una suerte de crisis pública, ¿no?, a propósito de la salud, esto por varias cuestiones. Una de ellas que justo en un mismo día se conoció del alza nuevamente de las ISAPRES, esta alza unilateral, algo que desde hace mucho tiempo que viene cuestionado incluso por el Tribunal Constitucional, por los tribunales de justicia. Y el mismo día, además, hubo una retención que no se entendió de los impuestos de un grupo importante de chilenos y chilenas por parte de las mismas ISAPRES, en fin, y se puso nuevamente el ojo en cómo funciona nuestro sistema de salud, tanto el privado, pero también el público. Y eso motivó a que el gobierno dijera, vamos a poner el acelerador en presentar una reforma al sistema de salud. Bueno, se presentó ayer. Entonces, en general, Cristóbal, la primera pregunta. Cuando se trata en un proyecto de ley, y digamos, no es nuevo, todos los gobiernos han tratado de alguna manera de enfrentar esta conversación, de poner un marco normativo a algo que está en tribunales permanentemente, como son las alzas unilaterales, como esta diferencia en que las mujeres pagamos más, en que las personas que más se enferman pagan más, en que hay riesgos considerados porque tú has tenido alguna enfermedad histórica que te impide cambiarte de un sistema a otro o te empujan al sistema público. ¿Cuánto de eso queda solucionado en este proyecto que se presentó ayer? Me parece que esa pregunta es clave y hay que, retomando el punto que tú planteas, volver a la esencia de lo que ha sido esta discusión. En el año 2010, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la tabla de factores de riesgo. Significa que el discriminar a las personas en términos de ponerle precios distintos por su sexo, edad o enfermedades se consideraba que era algo injusto y que atentaba contra la Constitución. Desde ese momento el sistema ISAPRE ha estado en crisis. Por lo tanto, ese es el tema central que cualquier reforma que haga un gobierno tiene que hacerse cargo. Entonces la pregunta es si es que la propuesta que actualmente está sobre la mesa elimina la discriminación. Y la verdad es que hay que ser muy, muy incisivo con respecto a lo que está pasando. Lo primero es que el gobierno dice, perfecto, vamos a eliminar la discriminación por sexo. Muy buena noticia, todos nos abrazamos. Finalmente van a dejar de discriminar a las mujeres por el acceso a los planes de ISAPRE. Pero, ¿cuál es la letra chica que está detrás? La letra chica es que van a mantener las diferenciaciones de precios, o sea, le van a seguir dando libertad de precios a las ISAPRES para poder fijar primas distintas según la edad y el sexo y el riesgo de enfermar que tienen las personas. Por lo tanto, en la práctica la discriminación se mantiene. La tabla de factores de riesgo cambia, se achica quizá, pero más que eliminarse, simplemente le estamos cambiando el nombre y manteniendo la misma lógica de discriminación del sistema. Por lo tanto, en breve, la respuesta es que esta propuesta no es una propuesta que elimine el problema de la discriminación, que es lo que debe motivar esta reforma. Ya, ahí hay uno de los temas. Lo otro, y aquí quiero preguntar por el lenguaje, porque, a ver, enfrentar una reforma al sistema de salud creo que es algo bien grande, es bien gigante, a propósito de lo que pasa con nuestro sistema, a propósito de cómo se reparte la plata, a propósito de un sistema que separa entre la gente que puede pagar más de la que no puede pagar, que separa de los que se enferman más respecto a los que se enferman menos y así sucesivamente, donde hay un 80% de la población que se atiende en un sistema público que tiene carencias de todo tipo respecto a un sistema privado que además tiene una nube gris encima que es difícil de comparar un plan con otro, los precios de las clínicas, en fin, todo lo que conocemos del sistema. Y ha habido varios proyectos que se han ido discutiendo y que tratan de alguna manera de hincarle el diente al sistema. Y comisiones también, que han hecho propuestas al gobierno. Una comisión que le hizo propuestas al gobierno de Bachelet, por ejemplo, y han llegado a una cierta conclusión y hay un término, y lo hemos conversado alguna vez, que es de un seguro universal, que es un seguro que de alguna manera atienda o considere a todos los chilenos y a chilenas de la misma manera. Cuando este proyecto habla de un seguro universal, ¿a qué se refiere? Bueno, nuevamente acá hay un uso a veces muy mañoso de los términos. Lo que el gobierno está planteando es que exista un plan, ¿sí?,
no un seguro universal, sino un plan, y este plan va a ser universal entre comillas porque van a poder acceder ciertos grupos de personas, no todos. Eso es lo primero que hay que recordar, ¿sí? La primera limitación es que cualquier persona que esté FONASA, que quiera acceder al plan universal, va a tener que esperar 2 años, en el cual va a tener una cobertura mucho menor para poder acceder al plan. ¿Sí? O sea, hay una primera barrera muy grande porque lo que le dicen a la persona, si usted quiere cambiarse, usted tiene que estar básicamente 2 años sin enfermarse. Perdón, ¿y ese ¿sí? plan es solo para ISAPRE o es...? Solo para ISAPRE, Ya. ¿sí? Y ese es una barrera muy grande de entrada, ¿no? Entonces, acá se está tratando de decir de que aquí hay algo que universaliza, que va a ser para todas las personas igual, pero la verdad es que no es tal, ¿sí? Y cuando nosotros, en cambio, hablamos de un seguro universal, un seguro único, es un modelo de sistema de salud en la cual efectivamente el 100% de la población está incluida, de que no existe ninguna discriminación ni por sexo, ni por edad, ni por las enfermedades, ni tampoco por tus ingresos, ¿sí? Eso no está dentro de la propuesta del gobierno, ni por cerca, ¿sí? Cuando hablamos de seguros universales, estamos hablando de un modelo como el sistema canadiense, como el sistema de Corea, como lo que pasa en Australia también, en los cuales todos los ciudadanos, simplemente por ser ciudadanos del país, tienen garantizado un plan integral de beneficios, en los cuales no existen primas, no existe una discriminación de las personas. En Chile, el gobierno una y otra vez ha querido mantener la lógica de discriminación. En Piñera 1, en la propuesta de ley, por lo cual se estancó, es porque ellos insistieron en mantener las tablas de factores de riesgo. ¿Y qué hay detrás de eso? Quieren mantener que las ISAPRES puedan fijar primas y a través de las primas discriminar. Entonces, esa lógica circular de querer mantener un sistema que discrimina es lo que no nos ha permitido avanzar durante la última década. Y es el punto esencial que tiene que resolverse en un proyecto de ley que difícilmente, sin una propuesta de seguro único, va a poder lograrse. Ahora, ¿qué cambios trae? Porque el proyecto, lo que se propone, trae un cambio para ISAPRE y también un cambio para FONASA. Y ahora me quiero concentrar en FONASA porque si bien mucha de la conversación pública y sobre todo la conversación mediática, diría yo, se concentra en ISAPRE, las ISAPRES atienden a un porcentaje menor de la población y creo que no hay que perderlo de vista. Quizás es el porcentaje que tiene más influencia en la opinión pública y por eso conversamos mucho de las ISAPRES, pero en definitiva la gente se atiende mucho más por FONASA. ¿Qué cambios trae y qué tipo de cambios trae la propuesta respecto a FONASA? Sí, recordar, 80% de la población está en FONASA, ¿sí? O sea, cuando hablamos de cuáles son las necesidades del sistema de salud, la necesidad del sistema de salud es fortalecer el FONASA. Ahora, cuando uno escucha la propuesta que hizo el día de ayer el presidente Piñera, lo que uno encuentra es que se toma el 90% de la exposición en hablar de la ISAPRES, la gran mayoría de todas las propuestas son para ISAPRES y hay un espacio marginal dentro del discurso y también dentro de las propuestas para el FONASA. Y cuando uno va a mirar las propuestas del FONASA, ninguna de ellas habla del elemento más central del FONASA, que es la red pública. Todas las propuestas que hay relacionadas al FONASA tienen que ver con la atención a través de prestadores privados. Tiene que ver con libre elección, tiene que ver con comprar más a privados, en usar las farmacias tremendamente cuestionadas y coludidas como parte, en el fondo, de los servicios que le entrega a las personas FONASA, pero no hay ninguna reflexión de cómo mejorar el sistema público, que es donde realmente se atiende la mayor parte de las personas en el país. Por lo tanto, yo diría que lo que hay acá es simplemente una estrategia para adornar un proyecto de ISAPRE con un apéndice, ¿sí?, que se le llama una gran modernización del FONASA, pero que en la práctica lo único que se pone ahí son elementos de privatización y elementos que no responden a las crisis que el sector de salud tiene hoy en día. Y lo otro, porque sé que tiene muchos detalles y la verdad es que no necesariamente vamos a poder analizarlos todos, pero hay un aspecto que llama mucho la atención y que creo que nos queda muy en la cabeza dando vuelta, porque efectivamente va orientado a un grupo importante de familias chilenas que siente que no le alcanza para llegar a fin de mes, que es algo muy presente, que es la clase media en Chile, que es una clase media que tiene muchas carencias además. Entonces, ahí hay un concepto que ocupa el gobierno sobre proteger a la clase media y que me parece que es un buen concepto en sí mismo, ¿no? Cómo se protege a una clase que le cuesta, por ejemplo, llegar a subsidios del Estado de otra manera. Entonces, a propósito de esa protección a la clase media, se señala que aquí va a haber ciertos máximos que se van a pagar al año en salud y se presenta como algo atractivo. Y quiero preguntarlo porque suena muy atractivo. Decir, ¿sabe qué? Como usted es de clase media, como la idea es entregarle un beneficio, a usted se le va a dar un máximo de pago en el año y si sobrepasa ese gasto, más bien como un tipo de seguro, no va a tener que pagar nada más. ¿Eso es un beneficio a la clase media?
Cualquier sistema en el cual se le ponga un techo a los pagos de las personas es algo que es muy, muy bienvenido, y los seguros tienen que cumplir ese rol, es esencial, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son como las salvedades que uno tiene que hacer? Lo que están proponiendo es que exista un techo de gasto a las personas que están en ISAPRE, que es equivalente a un 40% de sus rentas anuales, ¿sí? Hay que recordar que hoy día, ¿sí?, existe ya un seguro en el sector ISAPRE, que es el CAEC, que es la cobertura adicional de enfermedades catastróficas, que es equivalente, en el fondo, empieza a cubrir, y uno no tiene que cubrir nada más, después de 30 veces tu cotización obligatoria. Nosotros hicimos algunos cálculos ayer, y la verdad es que en la mayor parte de los casos, la propuesta del 40% de los ingresos anuales es mucho peor que el actual sistema del CAEC. Entonces, a veces hay que mirar el detalle de la propuesta. No siempre lo que se plantea como el titular realmente significa un beneficio efectivo a las personas. Yo creo que eso es algo importante de mencionar. Y en la misma línea, yo creo que hay otra propuesta que puede ser bastante mañosa y que es importante que la ciudadanía tenga conciencia de eso, que tiene que ver con los deducibles, ¿sí? El gobierno está proponiendo incorporar deducibles dentro del sector salud. ¿Ha habido deducibles antes? Perdón, yo solo asocio deducible a los seguros, no sé, de los accidentes de auto. Yo nunca lo he escuchado en un seguro de salud. ¿Existen? Existen. Durante los años 70-80 fueron frecuentes, y la mayor parte de los países del mundo han decidido desecharlos. ¿Y por qué? Porque, como usted se podrá imaginar, existe un incentivo muy perverso con el desechable, o sea, con el deducible. ¿Qué es lo que le pasa? Una persona que tiene bajos ingresos, o ingresos que apenas le alcanzan para pagar un plan de ISAPRE, si es que usted le dice, bueno, si usted tiene un deducible más alto, yo le cobro menos. Entonces el incentivo de la persona es que contrate ese plan. Pero ¿qué es lo que pasa? Como esa persona también tiene menos ingresos, si es que tiene necesidad de acceder al sistema de salud, tampoco va a tener ese dinero en el bolsillo para poder llegar y pagar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó en los países que incorporaron deducibles dentro del sector salud? Las personas empezaron a acceder menos, a demorar su atención, a complicarse más, a tener menos actividades preventivas, porque no tienes ningún incentivo a acceder más al sistema de salud. Y bajo esa lógica es que los deducibles son muy perversos y que generan también ineficiencia dentro del sistema de salud. Entonces hay que tener mucho ojo, porque puede incrementar la desprotección para las familias chilenas en base a querer incorporar algo que funciona quizá muy bien para los autos, pero que no permite proteger la salud de las personas. Cristóbal Cuadrado, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes. Recuerda, www.diarioclever.cl, nos puedes seguir también en YouTube.